En Secuprep, tu educación es lo más importante. Hola amigas y amigos, bienvenidos a Aprende en Casa. En esta sesión abordaremos contenidos de la asignatura Lengua Materna Español, de segundo grado de secundaria. ¿Cómo están? Esperemos que muy bien. Efectivamente, en esta ocasión aprenderemos a distinguir entre los distintos textos que existen. Pero antes de entrar en materia, queremos recordarles que la mejor manera de resolver esta contingencia es quedándonos en casa, reforzando nuestros conocimientos y conviviendo sanamente en familia. Recuerden que esta es una buena oportunidad para estudiar en el hogar, descansar, divertirse y prepararse para el momento en que regresen a la escuela, donde podrán compartir tanto sus experiencias como sus aprendizajes con sus maestros y compañeros. Ahora sí, manos a la obra, porque tal como les adelantamos hace unos momentos, nos enfocaremos en los distintos tipos de textos. El objetivo es que aprendan a comparar una variedad de textos sobre un tema y que sean capaces de explicar cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Les parece si para empezar vemos en qué consisten los textos continuos, discontinuos y mixtos? ¡Corre video! ¿Qué has encontrado sobre las culturas prehispánicas? Hay muchísima información. Encontré mapas, infografías y líneas del tiempo, pero no sé por dónde empezar. La verdad no sé qué información sea más útil para la investigación. Ya sé. Hola, hay varias formas de organizar y explicar la información. ¿Qué les parece si las revisamos una por una para entender sus características, sus ventajas y cómo se leen? Los textos pueden estar organizados de diferentes maneras, por lo que se clasifican en textos continuos, discontinuos y mixtos. Los textos continuos están formados por oraciones que se organizan en párrafos. La información es secuencial y progresiva, y se necesita hacer una lectura completa de todo su contenido, por lo que se requiere de más tiempo para identificar las ideas principales. Por ejemplo, el poema Mi corazón ajeno, de la escritora mexicana Emma Godoy. Si pudiera matar mi corazón con el puñal del alba, si pudiera sin morirme con él, hundir mi corazón de siglos en las aguas del silencio de Dios. Si pudiera. Mi corazón ajeno. Fragmento. Emma Godoy. Otro ejemplo de texto continuo es este artículo que habla acerca de cáncer. ¿Qué es el cáncer? Cáncer es el nombre que se da a un conjunto de enfermedades en las que las células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse, por lo que se diseminan a otros tejidos. Esto ocurre en todos los tipos de cáncer. Por otro lado, hay textos discontinuos, en los que la información no está organizada de forma secuencial, es decir, carece de continuidad. La información es específica y concreta y se identifica fácilmente. Estos textos hacen uso de imágenes, fotografías, esquemas, líneas, etc. El lector puede elegir la sección o la parte con la que va a empezar y a continuar. Entre estos elementos se encuentran también las líneas del tiempo, las infografías, los mapas y los formatos de trámites institucionales, entre otros. Las líneas del tiempo representan relaciones temporales entre sucesos vinculados con un mismo tema y se organizan de manera cronológica. Se pueden emplear imágenes que refuerzan la información que se presenta, la cual debe ser muy breve. Según la presentación, se empiezan a leer por el evento más antiguo. Las infografías son textos que incluyen información icónica, con textos breves relacionados con un tema. Las infografías se pueden leer de diferentes maneras. Se puede comenzar por la exploración de textos y después las imágenes, o viceversa, empezando por la parte superior o inferior, de izquierda a derecha, o viceversa. Los formatos o formularios de trámites institucionales son otro tipo de texto discontinuo. Son plantillas con espacios para anotar información vinculada con el trámite personal, familiar, escolar, laboral y sobre los requisitos e información administrativa para el trámite.
Por lo general se leen de arriba hacia abajo y se identifican los datos que se deben anotar. Un texto mixto es la combinación de textos continuos y discontinuos. Por ejemplo, una gráfica, tabla o mapa con su respectiva explicación en prosa. Estos textos aparecen en revistas, libros de consulta e informes. Una manera de leerlos es observar los elementos que lo componen, como recursos gráficos, colores, simbología, recuadros, etc. Yo creo que los 3 tipos de textos nos pueden servir para la investigación. Yo también lo creo. Siempre me había preguntado cómo se llamaban esos textos que aparecen en las revistas y vienen acompañados de tablas, imágenes e infografías. Ahora ya lo sabes, y ustedes también. Por mi parte aprendí que una solicitud de empleo es un texto discontinuo. La próxima vez tendré que pedirlo en la papelería así. Señor, ¿me da un texto discontinuo? Claro que no, pero aprenderlo nos ayuda a saber cómo leerlo. Cada texto se lee de manera diferente y eso nos hace generar ciertas expectativas cuando nos enfrentamos a comparar ideas que provienen de diferentes textos, como lo veremos en el siguiente video. Cuando hacemos una investigación, podemos encontrar información o ideas que se complementan y otras que se contradicen. ¿Sabes identificarlas? ¿Para qué es útil reconocerlas? Vamos a investigar. Ya encontré varias fuentes con información sobre la energía nuclear. Empecemos por ver si hay alguna definición. Hay varias definiciones y no sé qué información seleccionar para el resumen. ¿Qué te parece si investigamos para saber qué información podemos aprovechar? De acuerdo, porque mira, yo digo... Cuando se realiza una investigación sobre un tema, es indispensable consultar distintos tipos de texto, como revistas de divulgación, libros y páginas web confiables, entre otros. Al realizar una investigación es frecuente encontrar información similar, complementaria y contradictoria. Las ideas similares entre 2 o más fuentes se manifiestan cuando éstas coinciden en el análisis o juicio que hacen sobre un determinado fenómeno. Incluso pueden tener una estructura idéntica o parecida. Las ideas complementarias sustentan y enriquecen las ideas principales. Cumplen la función de ampliar, detallar, demostrar o ejemplificar esas ideas. Las ideas contradictorias se pueden manifestar en textos distintos, cuando algunas de las ideas que los conforman disienten. Es decir, las ideas expresadas entre uno y otro texto son opuestas o contradictorias. Son conceptos opuestos de tal manera que uno niega lo que el otro afirma. Estas ideas son similares porque ambos textos dicen que México dispone de una planta nuclear con 2 reactores nucleares. Estas ideas son complementarias porque enriquecen la idea principal. Por ejemplo, el texto que dice que México dispone de una planta nuclear que genera electricidad se complementa con otro texto que menciona que es propiedad de la Comisión Federal de Electricidad y que usa agua de mar para refrigerarse. Y estas son ideas contradictorias, porque uno afirma lo que otro niega. Escucha, en un texto dice que la planta nuclear de Laguna Verde es de las más inseguras a nivel mundial, y en otro texto se menciona que los protocolos de actuación de la planta nuclear están debidamente regulados, lo que quiere decir que es segura. Ahora, ¿cómo integramos las ideas en un resumen? Vamos a investigar. Contraponer las ideas no significa necesariamente que un texto esté mal. De hecho, permite tener un panorama más amplio en el que se contrastan las ideas. Por lo tanto, cuando se lee o investiga, es importante identificar el desarrollo de las diferentes ideas que componen un texto, si hay similitud entre ellas y cómo se complementan para enriquecer el texto. Ya tenemos todo para elaborar nuestro resumen. Podemos iniciar con las ideas similares.
Agregamos información complementaria con datos de interés. Y por último, retomamos ideas contradictorias para enriquecer el texto y proporcionar argumentos para la reflexión y el debate. Sí, ¿sabes? Eso estaría muy bien, porque Qué importante es saber reconocer el tipo de ideas que nos presentan los textos cuando se hace una investigación. ¿Has identificado alguna de estas ideas en los textos que utilizas para tus investigaciones? ¿Tú crees que la energía nuclear es segura? Claro que es segura. Además, contamina muy poco, ¿no? Yo creo que sí contamina mucho. ¿Y sobre la seguridad? ¿Qué te digo? No lo sé. Hay muchas plantas nucleares en las que nunca ha pasado nada. Parte de la dificultad de comprender estos textos está en valorar qué tan confiable es la información. Veamos el siguiente video para ahondar más en el tema. En la vida real, cada texto se conecta con otros previos, posteriores o escritos. En un mismo momento, cada uno busca su audiencia, responde a otro escrito, discute argumentos, los copia o los rechaza. ¿Qué puede hacer el lector? Debe compararlos, darse cuenta de cómo se relacionan, cuáles son sus semejanzas o diferencias e identificar los efectos sociales del lenguaje en ambos. Esto para favorecer la interpretación. Te mostramos un ejemplo para que se comprenda mejor. Tenemos el primer texto de nombre La rana que quería ser una rana auténtica, del autor Augusto Monterroso. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora. Hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente. Y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse, cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se la comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían: ¡qué buena rana!, que parecía pollo. Un segundo texto, La inmolación por la belleza, del autor Marco de Neve. El erizo era feo y lo sabía. Por eso vivía en sitios apartados, en matorrales sombríos, sin hablar con nadie, siempre solitario y taciturno, siempre triste. Él, en realidad, tenía un carácter alegre y gustaba de la compañía de los demás. Solo se atrevía a salir a altas horas de la noche, y si entonces oía pasos, rápidamente erizaba sus púas y se convertía en una bola para ocultar su rubor. Una vez alguien encontró una esfera híspida, ese tremendo alfiletero. En lugar de rociarlo con agua o arrojarle humo, como aconsejan los libros de zoología, tomó una sarta de perlas, un racimo de uvas de cristal, piedras preciosas o quizá falsas, cascabeles, 2 o 3 lentejuelas, varias luciérnagas, un dije de oro, flores de nácar y de terciopelo, mariposas artificiales, un coral, una pluma y un botón, y los fue enhebrando en cada una de las agujas del erizo, hasta transformar aquella criatura desagradable en un animal fabuloso. Todos acudieron a contemplarlo,
según quien lo mirase. Semejaba la corona de un emperador bizantino, un fragmento de la cola del pájaro rojo. Si las luciérnagas se encendían, el fanal de una góndola empavesada para la fiesta del Bucentauro. O si lo miraba algún envidioso, un bufón. El erizo escuchaba las voces, las exclamaciones, los aplausos y lloraba de felicidad, pero no se atrevía a moverse por temor de que se le desprendiera aquel ropaje. Así permaneció durante todo el verano. Cuando llegaron los primeros fríos, había muerto de hambre y de sed, pero seguía hermoso. Ahora que conocemos ambos textos, podemos compararlos a partir de las siguientes preguntas. ¿Cuál es el nombre de ambos textos? ¿A qué género pertenecen? ¿A qué tipo de lector está dirigido? ¿Cuál es su intención? ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre ambos? De tal suerte que al recuperar esta información, el lector se dará cuenta que hasta ahora comprende mejor el tema al que se refieren ambos textos. Y hasta aquí terminamos con esta estrategia para la interpretación de textos. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. ¡Pobre erizo! Sí, pobre erizo y pobre rana. Por cierto, ¿se fijaron que a los textos complementarios y contradictorios también se les llama paralelos y opuestos? Es cierto, ¿sabes? Ya me dieron ganas de leer y comparar textos para escribir un ensayo sobre la salud en México. ¡Magnífico! ¡Yo te ayudo! ¿Y ustedes recuerdan en qué consisten los textos continuos, discontinuos y mixtos? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? ¿En qué consisten los textos complementarios y los contradictorios? ¿Qué preguntas harían para distinguir entre ambos tipos de textos? ¿Creen que es importante leer textos complementarios y contradictorios? ¿Por qué? Los invitamos a que conversen con algún familiar o con alguno de sus amigos y amigas para recordar algún tema donde tuvieron que enfrentarse a información complementaria o contradictoria. Con base en ello, pueden escribir un resumen y guardarlo en su carpeta de experiencias, la cual podrán compartir con docentes, compañeras y compañeros a su regreso a clases. Así concluimos esta sesión. Los invitamos a que sigan pendientes de la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta entonces! No olvides darle like al video y suscribirte. ¡Hasta pronto!